Muy buenas noches, sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de la Visión. Vaya corriendo por su Biblia, por su lápiz y por su cuaderno para que pueda tomar los apuntes necesarios para el estudio de hoy. Nos hace mucho bien fortalecer la fe. Y para eso es bueno usar la memoria, es decir, recordar todo el tiempo la palabra que el Señor nos dice. De eso se trata esta serie, Inspirados. Bienvenidos a la tercera clase. Si solamente nosotros somos capaces de recordar los peores episodios de nuestra vida, ¿cómo nos sentiríamos? O si únicamente pensamos en un futuro caótico, ¿qué será de nuestra fe? ¿Qué será de la certeza de aquello que no vemos? Inspirados es una serie que busca mantener a flote nuestra plena confianza, pues entendemos que al obedecer al Señor seremos prósperos y gozaremos de muchos beneficios. Hoy vamos a leer un salmo que está clasificado como un canto de alabanza, es decir, es una canción. Es un salmo muy popular y muy declamado, y es el Salmo 103. Yo no sé si le suena: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. En este salmo se despliega toda una hermosa alabanza a causa de las bendiciones que nos da el Señor. Este tipo de salmos exaltan la grandeza, el poder y amor divinos, manifestados en obras de la creación y en la historia de Israel desde su comienzo como nación. Todos comienzan con una exhortación a la alabanza a Dios. El cuerpo del poema cuenta con los motivos de esta alabanza: grandes obras divinas realizadas por el trabajo de sus manos. La conclusión de este tipo de salmos puede ser o una oración o una exhortación para alabar a Dios, al igual que la introducción. Básicamente, estos salmos inician con una invitación a alabar al Señor. Entonces, esto lo vemos en la estructura del Salmo 103. Inicia y cierra con la exhortación: bendice alma mía al Señor. El salmista se impulsa a sí mismo a adorar a Dios. Por otro lado, en el cuerpo del poema se describen los beneficios dados y se elogia el carácter de Dios. Por ejemplo, Él es quien sana mis dolencias, o el Señor es tierno y compasivo. Vamos a leer entonces este salmo y lo voy a leer en la versión Reina Valera 1960. Dice así: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que rejuvenezcas como el águila. El Señor es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor por los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. El Señor estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid al Señor, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid al Señor, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid al Señor,
vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío, bendice, alma mía, al Señor. Aunque este salmo tiene 5 estrofas, yo lo he dividido en 3 partes, y esta vez no lo voy a mirar de manera hilativa, sino que en cada división es un tema presente en el salmo. El primer tema, o la primera parte, es la vida del hombre, y está tratada en los versículos 14 y 16. La segunda parte es el carácter de Dios, y está en los versículos del 6 hasta el 13. Y la tercera son sus beneficios, y están en los versículos del 3 al 5 y luego del 17 al 19. Cada una de estas partes deben ser vistas por nosotros como un ejercicio de reflexión. Pensar en lo que está expresado en los salmos siempre nos lleva a tener paz y nos lleva a tener confianza. Primero, voy a explicar brevemente las exhortaciones de alabanza, es decir, la introducción y el cierre. En los versículos 1 y 2, y esto lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, dice: bendeciré al Señor con toda mi alma, bendeciré con todo mi ser su santo nombre, bendeciré al Señor con toda mi alma, no olvidaré ninguno de sus beneficios. Con frecuencia nosotros escuchamos el verbo bendecir, pero ¿qué significa? En hebreo, el verbo barak, que es bendecir, también significa rodilla. El significado correcto detrás de barak es entonces traer un regalo a otro mientras se está arrodillado con respeto. El significado extendido de esta palabra es hacer o dar algo de valor a otra persona. Entonces, Dios nos bendice al darnos beneficios y nosotros a cambio bendecimos a Dios al darnos a nosotros mismos como siervos. La expresión de David, bendice alma mía al Señor, quiere decir: Señor, que no haya ni un solo trozo de mí que no te alabe, que no exista ni una pequeña porción de mi existencia que no te adore, que no te alabe, Señor. El Señor no está interesado en la palabra que sale de nuestros labios si lo que decimos no es verdaderamente genuino. Todo nuestro ser debe estar involucrado en alabarle. A su vez, las bendiciones que nos da son un buen motor para llenar nuestra boca de agradecimiento. Recordar las bendiciones con las que Dios nos ha respaldado nos hace bien y nos impulsa a adorarle. En los versículos 20 y 22 dice: bendigan al Señor ángeles poderosos, ustedes que cumplen sus órdenes, que están atentos a obedecerlo. Bendigan al Señor todos sus ejércitos, que lo sirven y hacen su voluntad. Bendiga al Señor la creación entera. En todos los lugares de su reino bendeciré al Señor con toda mi alma. David extiende esta exhortación a los ángeles, al propio ejército celestial y a toda la creación. Esto incluye lo visible y lo invisible, pues Él reina sobre todas las cosas. Ahora aclarado el significado de este verbo, podemos adorar al Señor con mucho más entendimiento, tomando en cuenta que la vida del hombre depende de Dios completamente. Dicen los versículos del 14 al 16 de este salmo: porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Según este salmo, nosotros estamos hechos de polvo y somos como una flor cuya vida pasa rápido sobre la tierra sin dejar ningún rastro. Pero a la vez, esta figura poética no nos está menospreciando como humanos. La intención es recordar nuestra fragilidad, es que miremos siempre nuestra dependencia al Señor. En el versículo 14, David declara: Él conoce nuestra condición. Y me pregunto, ¿quién puede conocernos mejor que Dios? Entonces, la alusión a la vida en el Salmo 103 no es más que un contraste entre lo que somos y la majestuosidad de Dios, quien es nuestro sustento y nuestro respaldo. Solamente por su gracia nuestras vidas cobran valor.
Este salmo también exalta el carácter de Dios, y esto lo vemos desde el versículo 6 hasta el versículo 13, que dice: el Señor es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Es decir, que tenemos un Dios que habla y que se manifiesta en obras magníficas y sobrenaturales que todo el mundo puede contemplar. Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Ese es nuestro Dios. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, por el contrario nos ha perdonado. El Señor ha enviado a Jesús para que nosotros podamos ser perdonados y no recibamos el castigo que realmente merecíamos. Dice: no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. A mí me gustaría que nosotros pudiésemos salir, mirar el cielo y mirar, oye, la distancia que hay desde tu cabeza hasta el cielo es la cantidad de misericordia que Dios te tiene. Y yo no te estoy diciendo que vayas a buscar en Google cuánta distancia hay desde tu cabeza si mides tanto hasta el cielo, porque no es el punto. El punto es que es una figura que tiene que ver con la inmensidad de lo que está sobre nosotros de parte de Dios. Dice: como la altura de los cielos sobre la tierra. Imagina un niño pensando en cuánta distancia hay desde su cabeza hasta el cielo. Algo así es la figura. Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Ese es nuestro Dios. Necesitamos conocerlo para saber exactamente a qué tenemos derecho. Él es justo, sana nuestras dolencias, es misericordioso y sobre todo nos da muchísimos beneficios que están escritos en este salmo y obviamente en toda la Biblia, pero lo leemos en este salmo en el versículo del 3 al 5 y luego del 17 al 19. Del 3 al 5 dice: Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y este versículo 5 se parece a Isaías 40:31, versículo que tanto nos gusta, porque los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas y se levantarán como las águilas y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuánto nos gusta esa promesa? Y sabe, esa promesa es verdad y esa promesa es nuestra, porque nosotros somos de los que esperamos en el Señor. Los versículos 17 al 19 dice que la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad, por sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, como hablamos en el Salmo pasado, que la bendición del Señor es generacional. Sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. El Señor estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Nuestra ventaja, mis amados hermanos, es que nuestro Padre es el dueño de todo y debemos caminar cada día creyendo esta verdad. Recuerda, iglesia, tener en mente sus promesas nos hace bien. Bendigamos el nombre de Dios, rindamos nuestras vidas ante Él, el único justo, y veremos siempre su mano extendida sobre nosotros. Abrazos y hasta la próxima clase.